Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos siguen por YouTube. Bueno, estoy acá con Kevin Levin. Hola Kevin, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy bien. Kevin es sociólogo, es magíster en estudios sobre Medio Oriente, es vecino mío también. Y bueno, hoy a pocos días de ya el aniversario del 7 de octubre, vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando, lo que estuvo pasando. Vamos a hacer un breve análisis de, de la situación actual. Así que si te parece, Kevin, empezamos. Dale. Bueno, la, la- la primera pregunta que se me ocurre a pocos días del 7 de octubre es, ¿qué análisis haces de lo que pasó el 7 de octubre del 2023? Bueno, ahora creo que las cosas se nos... Primero, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que están viendo esto en vivo o en diferido. Para mí es una oportunidad muy buena y en un momento muy necesario para reflexionar y pensar dónde estamos, qué atravesamos en este año, casi año, que se siente de alguna forma eterno. Y la realidad es que este 7 de octubre, yo lo recuerdo, estaba en ese momento en Neuquén, cuando el tema me agarró por sorpresa muy tempranito de la mañana y me costó, bueno, no pude volver a dormir hasta bastante después. Y en ese momento creo que circulaban muchas preguntas técnicas. ¿Cómo había sido posible esencialmente un ataque, este tipo de humillación al sistema de defensa, al sistema de inteligencia de Israel? Y con el tiempo empezaron a aparecer preguntas más de índole política. Es decir, cuáles habían sido las condiciones que habían permitido que el 7 de octubre fuera posible, cuáles iban a ser las consecuencias a largo plazo en términos políticos y sociales de un ataque de estas características. Y creo que la situación en muchos sentidos nos agarró por sorpresa, porque si bien era de esperar este 7 de octubre que se diera lugar a una guerra difícil, cuestionada, con objetivos difíciles de cumplir, incluso difíciles de definir por las características en las cuales había comenzado la guerra. Creo que la realidad terminó siendo bastante más dolorosa de lo que podíamos prever el 7 de octubre. Este 7 de octubre estábamos hablando de 251 secuestrados. Es importante tener en cuenta que 105 de ellos volvieron en un acuerdo de intercambio a fines de noviembre, pero que todavía hay 101 de ellos que están en la Franja de Gaza, de los cuales todavía no sabemos cuántos están vivos y cuántos están muertos en una situación muy difícil. Y creo que en muchos... bueno, estaba hablando un poco de lo que fue el 7 de octubre. Pero creo que en muchos sentidos hay una percepción desde el 7 de octubre de que hay una sociedad israelí que está en crisis, en crisis de representatividad, ni hablar, pero también una crisis de convivencia, una crisis sobre cuáles son las características básicas del Estado de Israel, cuál es el contrato que se tiene que reformular entre el Estado y sus ciudadanos. Hay un sector importante de la sociedad israelí que cree que la forma en la que se viene manejando la crisis de los rehenes habla de una crisis en el contrato básico del Estado con su propia población. Eh, y ahora también la preocupación inminente de una guerra de más de un frente. Hace pocos minutos el líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que hacia esto se estaba acercando la realidad y el panorama, sin querer endulzarlo ni nada, es extremadamente preocupante. Bueno, muchas preguntas de lo que decís, pero estamos al aire de nuevo. Se nos fue un segundito a internet. También invito a la gente que nos está mirando en vivo que deje sus preguntas en el chat. Las voy a estar leyendo, así que si tienen alguna pregunta para Kevin, las dejan en el chat y las leo. Ahora, me interesa un poco más hacer historia. Digo, 7 de octubre del 2023 para atrás. ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Cómo venía el vínculo entre Hamas e Israel? Entre, bueno, Cisjordania e Israel, Hamas, Autoridad Palestina. ¿Qué pasó que se llegó al 7 de octubre? Bien, siempre es difícil ver dónde empezar, pero como un recorrido histórico violentamente recortado, es importante tener en cuenta que desde la década del 90, dentro de poco vamos a conmemorar los
29 años desde el asesinato de Rabin, la década del 90 nos dejó una estructura de autonomía palestina con el proyecto de una resolución definitiva al conflicto entre palestinos e israelíes que nunca llegó. Y sin embargo, las estructuras de esos acuerdos, los acuerdos de Oslo, se mantuvieron en pie, que vemos hasta el día de hoy en el territorio equivalente al 25% de Cisjordania y que vimos en una época presente en la Franja de Gaza. Desde que Israel se retiró de la Franja de Gaza a mediados del 2005 hasta el año 2007, la Autoridad Nacional Palestina, que se creó como consecuencia de los acuerdos de Oslo, bajo un proyecto de dos estados para dos pueblos, o como mínimo dos entidades políticas desde el río hasta el mar, en la Franja de Gaza tomó el poder la agrupación terrorista Hamas, y eso generó una situación que duró unos 17 años, que fue bastante cíclica. Israel toleraba la existencia de Hamas, entendiendo que deshacerse de Hamas implicaba pagar costos muy altos y afectar de alguna forma la sustentabilidad, la estabilidad. Suena raro decir estabilidad, pero había cierta periodicidad, había una sensación de que había patrones recurrentes de comportamiento. Y entonces Hamas era tolerado, incluso se permitió el funcionamiento de Hamas, el poder de Hamas en la Franja de Gaza a través de financiamiento internacional y cierto grado de institucionalización, y se sabía que cada 2, 3 años iba a haber algún tipo de enfrentamiento violento, más o menos. Israel nunca llamó guerra, llamado operaciones militares, y que tienen que ver con, algunos analistas lo llaman podar el césped, ¿sí? Afectar las capacidades de Hamas de hacer daño a Israel durante algunos años. Y esta situación generó lo que en Israel se dio por llamar la concepción, que era básicamente que era imposible avanzar en el horizonte político, era imposible avanzar en las negociaciones diplomáticas, pero que se podía de alguna forma contener a Hamas. Eh, y toda esa concepción fracasó el 7 de octubre, mientras el escenario de conflicto era otro. El escenario de conflicto principal era en Cisjordania y un escenario secundario era en el Líbano con Hezbollah, y sin embargo llegó en la forma bueno, una incursión terrestre, como todos sabemos, la masacre que todos conocemos y la toma de rehenes que sigue hasta el día de hoy. Y eso hizo fracasar la concepción y nos metió en un terreno en muchos sentidos desconocido, que es cuál va a ser la nueva forma de equilibrio que se va a sostener con la Franja de Gaza. Y esto nos lleva a uno de los grandes debates desde que empezó la guerra, que es, en el caso de que sea posible derrotar a Hamas por la vía militar, que no queda para nada claro hasta el día de hoy, cuál es el escenario político sustentable a futuro para la Franja de Gaza. ¿Implica ese escenario la presencia permanente de Israel en la Franja de Gaza? ¿Implica el establecimiento de una nueva entidad política? ¿Implica extender el mandato de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania, para que recuperen la Franja de Gaza? ¿O hay que pensar en algún otro tipo de solución como una coalición internacional? Y esto no parece tener una respuesta, al menos a nivel público, y esto es uno de los grandes interrogantes que siguen abiertos a casi un año de guerra. Hace poco veíamos imágenes en las redes sociales, en los diarios, de marchas en Israel, particularmente cuando el ejército recupera 6 cuerpos de secuestrados. ¿Cómo está hoy la sociedad israelí? ¿Está quebrada? ¿Está harta? En primer lugar, la sociedad israelí está fragmentada. No hay israelí, creo, que no quiera, no tenga el sueño de recuperar a los hoy 101 secuestrados y que puedan volver a sus hogares, o que en última instancia, en el peor de los casos, puedan tener un entierro adecuado con sus familias y generar ese cierre. La pregunta está en parte por cuál es el precio a pagar para que este retorno pueda ser posible. Con un sector muy importante de la sociedad israelí, que por cierto representa tal vez a 95% de los familiares de los secuestrados, que plantean que si el costo a pagar es firmar hoy un cese al fuego, incluso si deja jamás con el poder de la Franja de Gaza y deja sin Sinwar vivo, entonces ese es un costo que es necesario pagar, teniendo en cuenta que el 7 de octubre el Estado no protegió a su propia población, e incluso que parte de esos secuestrados
fueron secuestrados en cumplimiento de sus deberes con el Estado de Israel. A esto me refería en parte cuando hablaba del contrato básico con el Estado de Israel. Pero también hay un sector de la sociedad israelí que representa una minoría de los familiares, pero un sector no tan marginal de la población, que entiende que esta guerra no puede terminar hasta asegurar un escenario de defensa estable para el Estado de Israel bajo una nueva concepción. Y en esto aparecieron varias discusiones, como por ejemplo, cuál es la cantidad legítima de prisioneros palestinos que pueden ser liberados, en qué condiciones pueden ser liberados, qué características tienen que ser los que van a ser liberados. Ahora discusiones territoriales sobre, por ejemplo, si Israel tiene que mantener una presencia permanente en la franja de Gaza una vez terminada esta guerra, y si es sustentable hacerlo. Y eso genera una discusión muy, muy, muy dolorosa, eh, que parece desde afuera, pero que no lo es así, poner a los familiares contra el resto de la sociedad. Esto no es así. Buena parte de la sociedad israelí apoya a los familiares y buena parte de la sociedad israelí no sabe a quién apoyar, porque toda la discusión es muy dolorosa. Esta discusión llegó, creo, a un nivel nuevo el 1 de septiembre, a principios de este mes, cuando aparecieron los 6 cuerpos secuestrados, en su gran mayoría muy jóvenes, la mayor tenía 39 años, Carmel Gat, personas que también se habían convertido, muchos israelíes me lo describieron como familiares. Es imposible, yo estuve en Israel 2 veces, tenía que estar 3 veces este año, pero iré en diciembre por tercera vez. Eh, es imposible caminar por Jerusalén, era, sin ver fotos de Herz Colbert Colín. Es imposible no conocer a los familiares, se convirtieron parte de la conversación, al punto tal que puedes decir Herz y todo el mundo sabe de quién hablamos. Lo mismo con él en Jerusalén, lo mismo con varios de ellos. Y la idea de que estos secuestrados estaban vivos, como nos revela la autopsia, entre 48 a 72 horas antes de haber sido encontrados muertos por el ejército, también agrega el dolor de saber que estas personas sobrevivieron durante 11 meses en condiciones que la autopsia también revela espantosas y sin embargo no pudieron ser salvadas. Y esto también genera muchas críticas, yo creo que muy legítimas hacia el gobierno, que entró a la guerra entendiendo en parte que la presión militar iba a llevar a Hamas a moderar sus demandas y que un acuerdo fuera posible. Y eso no está pasando. Creo que a esta altura es claro que era una mala caracterización de Hamas pensar que el liderazgo de la agrupación, que está muy cómodamente en Túnez o en el exterior, está de alguna forma condicionado por lo que pasa en el exterior. Para ellos, más sangre mejor. Y no reconocer esto creo que llevó a muchos problemas y mucho dolor a lo largo de esta guerra y ahora una discusión que toma un nuevo nivel, mientras también se retoman muchas de las conversaciones que existían el año pasado con un nivel de fragmentación y violencia muy fuerte. Digo, los primeros meses fueron los meses donde se veían carteles de Yahad Sea, juntos vamos a vencer, pero en la realidad, una vez que raspamos la superficie, es de mucha fragmentación y de discusiones fundamentales sobre cuál tiene que ser el futuro del Estado de Israel y también discusiones sobre la figura de Netanyahu, cuál va a ser su legado y cuál va a ser su rol desde que comenzó la guerra. Hoy señalo ahí porque está ahí, en el Congreso Nacional y vi pasar a el Hanan Danino junto a su mujer, que no sé el nombre. La familia Danino estuvo en las noticias en las últimas semanas porque es una familia Sí. de paradí, conservadora, religiosa, típicos votantes del Likud. Y lo que trascendió en las noticias fue la familia Danino diciéndole a Netanyahu, esto es tu culpa, hacete cargo, esta es tu culpa, renunciá, si tenés algo de amor por este país, renunciá, dejáselo a alguien más. Y esto creo que habla también de un grupo de defraudados importantes que también aparecen en las encuestas. Más o menos 2/3 de la población israelí está buscando un cambio político, que hay que ver cuándo se va a dar, porque en realidad la respuesta a eso está en las manos de la coalición. Eso, Kevin, acá llegan algunas preguntas en el chat. Te las leo a ver si las podemos sumar Sí, a la conversación. Acá pregunta Edgardo si hay en la sociedad palestina, en Gaza y en Cisjordania, potenciales socios por un acuerdo de dos estados o no hay con quién acordar. una excelente pregunta la que hace Edgardo, que le mando saludos. Eh, Cuando empezó la guerra, salió una encuesta que circuló mucho que hablaba sobre el fortalecimiento de la popularidad de Hamas dentro de la Franja de Gaza y sobre todo en Cisjordania. Eh, Hoy en día está muy cuestionada esa encuesta, se habla de manipulación, sobre todo por parte de Hamas. Esa encuesta también es una encuesta que fue utilizada
por sectores de la sociedad israelí que quieren demostrar que no hay con quién hablar del lado palestino. A mí no me queda claro si hay con quién hablar, está claro, y las imágenes en este sentido son claras, que hubo palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania que celebraron el 7 de octubre, que al día de hoy piensan que fue un accionar legítimo, que de alguna forma colocó el tema palestino de vuelta en el centro de la agenda internacional, que le movió la aguja a Israel después de mucho tiempo. Pero yo creo que no podemos olvidarnos que el 7 de octubre fue también el resultado de años, años de falta de avances en el proceso diplomático. Y la opinión pública es algo que muchas veces es muy fácil, que no, y eso lo digo como sociólogo más que como siempre estoy de Medio Oriente, es muy fácil sacar conclusiones a partir de la opinión pública como si fueran una imagen fija. Pero la opinión pública está también sujeta a las condiciones cambiantes. Y no podemos, y esto también aparece como una parte muy importante del discurso sobre el conflicto, los gazatíes eligieron a Hamas. Los gazatíes no eligieron a Hamas. En primer lugar, Hamas ganó una sola elección, que era legislativa, y una buena parte de la sociedad en Gaza no tenía la posibilidad de votar. La sociedad gazatí es muy joven y buena parte de esa sociedad no tenía la posibilidad de votar hace 18 años cuando se Claro, hizo esa esa elección elección de 2006. fue hace 18 años, justamente. 18 años, fue 2006 y eran elecciones al Parlamento palestino. Las últimas elecciones que tuvieron los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina tampoco tuvo elección. O sea, hoy datos concretos no tenemos. Están las encuestas de opinión, que son ambiguas. Por un lado, hablan de la popularidad de Hamas en comparación con otras agrupaciones, pero ninguno de los referentes de Hamas realmente tiene popularidad cuando preguntas por personas que a la gente le gustaría que lideren la Autoridad Nacional Palestina. Desde ya Mahmoud Abbas, que gobierna la Autoridad Nacional Palestina ilegítimamente hace muchos años sin elecciones, eh, saca resultados paupérrimos en encuestas de opinión pública. Y yo quiero también pensar, o invitar a pensar, que la opinión pública es también el resultado de las circunstancias, que hoy en día no queda alternativa. Digo, no me parece que haya una solución ética legítima al conflicto más que aceptar que nadie se va a ir a ningún lado, y por lo tanto hay que buscar una forma de convivir, y hay que buscar un mecanismo de convivencia, no necesariamente bajo un solo Estado, porque yo no creo que sea posible, pero que permita que sin confianza pueda haber seguridad para ambas partes. Y esto es a través de avanzar la solución diplomática. El fortalecimiento de Hamas fue gracias al derrotismo en ambos lados, que aceptó que no existe solución al conflicto, y eso permitió el crecimiento de Hamas y que tome los lugares, ocupe los espacios de poder que otros actores políticos dejaron atrás en la sociedad palestina. Por lo tanto, creo que más allá de la legitimidad que hoy tiene Hamas, que por cierto hay varias encuestas que hablan de que está decayendo porque hay una creciente conciencia de que esto que se está viviendo en Gaza, que es una pesadilla, es también resultado del 7 de octubre, pero que es necesario convertir esa frustración y alejarla del nihilismo y del pesimismo, porque eso es el campo fértil para Hamas. Y eso se genera creando incentivos reales hacia la solución diplomática, como existió en los 90. Entonces, así como no sería correcto sacar una foto, también tenemos que pensar qué pasó en los 90 cuando la mayoría de la sociedad palestina estaba detrás del proceso diplomático. Y creo que en parte tiene que ver con que hay una creciente sensación en el liderazgo de ambas partes de que una solución diplomática no es posible, y también el abandono del tema por parte de otros actores que podían condicionar su desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos. Bien, ahora te pregunto por Estados Unidos, pero no me quiero ir de lo que venías hablando antes, que hablabas de la popularidad de Netanyahu. ¿Qué futuro político le ves a Netanyahu? Excelente pregunta. A Netanyahu nunca hay que declararlo muerto. Eso pasó muchas veces. Para quienes no están siguiendo la historia, Netanyahu gobernó del 97 al 99, del 2009 al 2022, y desde fines del 2023, perdón, desde el 2009 hasta el 2021, y desde fines del 2022 hasta hoy en día. Con lo cual ya pasó por mucho el récord de primer ministro con más tiempo en el cargo en Israel, en parte sosteniendo el statu quo, eh, eh, generando una estabilidad en sus coaliciones, incluso pateando algunos de los temas fundamentales de la agenda nacional para después, también reconvirtiéndose y vendiéndose efectivamente para parte de la sociedad israelí como señor seguridad. No una expresión mía, una expresión que se escucha en Israel, Mar Bitajón,
la garantía de seguridad en un contexto en el cual en los últimos 20 años cada vez menos israelíes creían en la paz y por lo tanto se conformaban con algo que es absolutamente natural, que está incluso más abajo en la escala de aspiraciones humanas, que es seguridad para ellos mismos, para sus familiares y para sus seres queridos. Ahora eso fracasó. Acá el gran desafío que tiene Netanyahu, que además tiene la cuestión del proceso judicial, que además tiene la cuestión del golpe judicial que fue parte de la agenda, parte central de la agenda israelí de enero a octubre del 2023. La pregunta es, ¿cómo puede Netanyahu seguir sosteniendo ese título cuando se le pasó el 7 de octubre y cuando la guerra, en todos los criterios que podemos evaluar, fue un fracaso? Y esto Netanyahu está intentando hacerlo echándole la culpa al establishment militar, echándole la culpa al aparato de inteligencia de Israel, al que, por cierto, parte de la sociedad israelí también le asigna culpa. Pero como dice un eslogan que se ve mucho en la sociedad israelí, Ata Arosh, Ata Hashem, sos la cabeza, sos culpable. A la gente no se le olvida quién es la cabeza del Estado y también un montón de actitudes que para muchos israelíes fueron dolorosas, como el hecho de que tardó meses en visitar el sur de Israel y tardó meses en encontrarse con algunos familiares y la conversación que tuvo con el Hanan Danino también este mes contribuyó al deterioro de su imagen. Por lo tanto, todas las encuestas indican que si las elecciones fueran mañana, Netanyahu no podría formar una coalición de gobierno con sus aliados actuales. Ahora hay mucha especulación sobre si Netanyahu podría hacer un vínculo con parte de la derecha anti-Netanyahu, pero soft, no fuerte anti-Netanyahu, que se fortaleció desde que empezó la guerra, sobre todo la figura de Guidón Sar, pero las encuestas también que salieron muestran que esto no sería suficiente para salvarlo. Ahora, Israel no está programado que tenga elecciones hasta fines del 2026, con lo cual la única forma de poner a prueba eso en las urnas es que el actual Parlamento israelí, por mayoría simple, se disuelva, o que haya una decisión adentro de alguno de los partidos que existen, sobre todo en el Likud, que permita que haya una rebelión dentro del Likud que diga necesitamos elecciones, tal vez no para hacer caer a Netanyahu, sino al menos para refrendar su popularidad en la legitimidad pública. Esto no está pasando. Es muy difícil pensar que eso pase durante la guerra, por eso hay quienes especulan si la guerra no está siendo prolongada artificialmente y si la apertura de un nuevo frente en el Líbano responde más a criterios políticos que a criterios de seguridad. Y hay mucha tensión con respecto a al posible despido de su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Ya hubo un intento de despedir a Gallant el año pasado, cuando Gallant criticó a Netanyahu en el contexto de la reforma judicial. Eso llevó a muchísimos israelíes a las calles, porque Gallant es hoy la figura más popular del gobierno. Yo no creo que la reacción sea tan fuerte si esto pasa hoy, porque aparte venimos siendo preparados durante semanas a la idea de que Galán va a dejar el gobierno. Pero algo va a mover porque mucha gente piensa que Galán es de las pocas personas del gobierno israelí que ponen el interés nacional por encima de las consideraciones políticas. Y eso es lo que está pasando en Netanyahu, esencialmente una crisis de confianza, donde ni siquiera los que los votan, los que lo votan hoy en día, pueden decir que él está pensando en primer lugar en el interés nacional. Y eso hace un líder muy débil, rodeado de escándalos en su círculo más íntimo, vinculados a su mujer, a su hijo, que son parte muy visible de su poder, y no es una situación cómoda donde se lo ve arrinconado a Netanyahu. Pero bueno, como decía, es temprano para declararlo muerto y sobre todo generó una estructura de incentivos entre sus aliados políticos que hacen que al día de hoy no aparezca ninguna voz de rebelión dentro del gobierno, que es la única amenaza real de que no termine el mandato del 2026. Kevin, recién hablabas del frente con el Líbano. Leímos ayer, antes de ayer, en las noticias sobre la operación de los Vipers, walkie-talkies. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, estamos todavía reconstruyendo la información, ¿no? Pero lo que sabemos es que, a diferencia de lo que circulaba al principio, que a mí también me parecía bastante raro, la operación parece haber sido llevada a cabo mediante la implantación de un explosivo físicamente, nada de hackeos, nada satelital, eso me parecía rarísimo, antes de que llegue a manos de Hezbollah, lo cual habla de un error gravísimo en la organización de Hezbollah y también en Irán, porque uno de los heridos es el embajador iraní en el Líbano, y también hubo algunas posiciones en Siria, algunos agentes en Siria que fueron atacados. La pregunta, más allá de cómo se realizó, que aparentemente fue un acto de proeza
y de desarrollo logístico impresionante, que Israel avisó que también tiene 2 o 3 jugadas más en el camino. Creo que también es interesante preguntarnos por qué se dio ahora, porque la capacidad para hacer esto sin duda estaba dada hace tiempo, en su momento no se decidió activar. Y creo que eso es el principal indicio o el reflejo a partir del cual podemos juzgar escenarios a futuro en el Líbano. Cuando empezó el 7 de octubre, tanto Hezbollah como Israel decidieron que no era el momento para ir a la guerra. Fue un escenario sin duda planteado en el gabinete israelí y junto al ataque a Hamas en Gaza había que también atacar el Líbano. Eh, Particularmente fue que el 8 de octubre Hezbollah decidió intervenir en la guerra de una forma lenta, de baja intensidad, una guerra a fuego lento existió, porque tanto Hezbollah sabía que no le convenía empezar la guerra, les convenía la paciencia, pero querían apoyar a sus aliados en Gaza de alguna forma, e Israel decidió que tenía que dedicar la mayoría de sus recursos eh, en Gaza. Pero militarmente la guerra en Gaza está muy avanzada, en el plano político es algo distinto, y a todo esto también estamos hace muchos meses de docenas de miles de israelíes desplazados en el norte. Quienes conocen la historia del conflicto sabrán que durante 18 años Israel mantuvo un cordón de seguridad en el sur del Líbano. Ahora la ecuación se dio vuelta y el cordón de seguridad lo generó Hezbollah de alguna forma. Los israelíes están desplazados dentro del propio territorio israelí, reconocido internacionalmente. Y esto genera un nuevo foco de presión sobre el gobierno, también intensificado estos días que los niños israelíes volvieron a las clases y hay chicos que volvieron a clases en escuelas temporales porque no pueden volver a sus hogares cercanos a la frontera del norte. Y una sensación aparentemente de que por el lado israelí es posible que haya llegado el momento de una guerra que muchos ven como inevitable. Por lo tanto, está claro que a nivel táctica la operación de los Vipers y los walkie-talkies y todo lo que haya explotado fue brillante, pero a nivel estratégico no queda claro si esto sirve de alguna forma para evitar la guerra. Y acá hay 3 escenarios posibles. O que Israel buscaba transmitirle a Hezbollah un mensaje de poder que evite la guerra. O esto es un primer paso que descoloca a Hezbollah, incomunica a Hezbollah y los desmoraliza como antesala a una incursión territorial o un ataque aéreo más grande. O también está una posibilidad que también circula mucho en los medios israelíes, que es más técnica, que Hezbollah detectó o empezó a detectar la presencia de estos explosivos y entonces se decidió activarlos porque era utilizarlos en ese momento o perder esta capacidad. No queda claro, pero sobre todo me preocupa el escenario en el cual, y esto hay evidencia que también habla de este cambio, como por ejemplo, hace poco el Gabinete de Seguridad israelí declaró que el retorno de los refugiados internos, los desplazados del norte, es uno de los objetivos centrales de la guerra. Eso tiene consecuencias prácticas, sobre todo la reubicación de recursos militares hacia el norte. Y esto implica tal vez que mientras Hezbollah está buscando desacelerar, Israel entiende que si la guerra con Hezbollah es inevitable, es mejor que sea ahora, en el marco de la guerra en Gaza, en un contexto en el cual a nivel internacional tiene el argumento de los ataques constantes de Hezbollah hacia el territorio israelí, que tiene el argumento de la masacre de Mas al-Shams que vimos en julio, y para muchos israelíes ya está, es inevitable y que si va a pasar en algún momento, mejor que sea ahora mientras Hezbollah no tiene tiempo de resistir. Pero también acá tenemos que ver cuál va a ser el lugar de Estados Unidos, que quedó muy desdibujado con el ataque del otro día. Bueno, esa es la pregunta que hacen en el chat, por el panorama internacional, por los aliados que tiene Israel y por las elecciones en Estados Unidos y cómo puede influir eso. Influye sin duda. A ver, acá creo que hay un poquito de hipérbole, en el sentido de Kamala Harris es la muerte de Israel, incluso Trump lo dice en el debate. Yo sigo un par de cuentas en Twitter que dijeron, ¿por qué Trump está haciendo campaña por Kamala Harris? Diciendo que si votas por Harris, Israel deja de existir. Pero bueno, sigo mucha mugre en Twitter. Eh, a ver, en principio ambos partidos están oficialmente comprometidos con la defensa de su aliado principal en el Medio Oriente, que es Israel. El tema es que, bueno, en el caso de Trump tenemos el precedente de lo que fue
sus años en la presidencia, donde Estados Unidos abandonó todo tipo de pretensión de ser un árbitro imparcial con respecto al conflicto, cerró la embajada palestina en Washington, adoptó el planteo israelí sobre Jerusalén, incluso mudando su propia embajada cuando muy pocos países lo habían hecho y propuso lo que en su momento, ya nadie se acuerda, lo que en su momento llamó el Acuerdo del Siglo, un siglo muy corto de Hobson, donde básicamente se proponía crear una entidad palestina con alguna capital fuera de Jerusalén, pero reconociendo el planteo israelí de mantener la soberanía sobre la mayoría de los territorios hoy considerados, digamos, que hoy conocemos como el área C de Cisjordania, que es el 60% de Cisjordania. Entonces, si bien la relación entre Trump y Netanyahu se tensó en los últimos años, Trump incluso lo declaró ingrato, está claro que la postura de Estados Unidos es básicamente de acompañamiento y de alineación bastante automática con el planteo israelí, que por cierto es una postura que es muy popular en lo que Trump entiende que es su base electoral más sólida, que son los cristianos evangélicos del sur de Estados Unidos, población rural, suburbana. El caso de Kamala Harris es una tarea de equilibrio bastante más complicada, porque por un lado, oficialmente el Partido Demócrata está comprometido con la defensa de Israel y de hecho nunca cortó la ayuda económica, sin la cual Israel no podría estar librando esta guerra. Pero por otro lado, Harris sabe que tiene un sector joven, referenciado por algunos dirigentes jóvenes también dentro de su partido, que plantean que hace falta retirar el apoyo a Israel o al menos condicionarlo a la toma de determinadas posturas. Y a ese sector no le causa nada de gracia ni el desempeño de Israel en el último año de guerra, y sobre todo la figura de Netanyahu, que ya tomó bastante legitimidad criticar a Netanyahu. Incluso hace algunos meses, dentro de la administración Biden, plantearon que Netanyahu era uno de los impedimentos para la paz en el Medio Oriente. Y en ese sentido hay una relación que se deterioró con el tiempo. Netanyahu claramente está apostando a la victoria de Trump en las elecciones. No es el único, acá conocemos eso bien, eh, pero puede salir mal. De hecho, las encuestas hoy están dando una leve ventaja a Harris después del último debate y distintas cosas que fueron pasando en la campaña, pero todavía es temprano no haría ninguna apuesta en este momento. Entonces, creo que la alianza no está en riesgo de ninguna forma. Kamala Harris está haciendo un énfasis más grande en la cuestión de un cese al fuego, que no aparece de ninguna forma en el vocabulario de la campaña de Trump, pero también que la aclaración de ese cese al fuego tiene que implicar el retorno de los rehenes. Yo creo que Netanyahu va a poder trabajar de cualquier forma. Una victoria demócrata le da a Netanyahu paradójicamente más margen de maniobra frente a sus aliados, porque le puede dar algo que bajo Netanyahu nunca tuvo, bajo Trump nunca tuvo. Es decir, me encantaría hacer lo que ustedes quieran, anexar, avanzar, legitimar asentamientos mahasim, asentamientos ilegales de acuerdo al derecho israelí, pero no lo puedo hacer porque Estados Unidos es un cuco y me van a matar. Eso Trump no le da, esa legitimidad, ese margen de maniobra de decir estoy limitado por circunstancias Claro. externas. Pero creo que Netanyahu se va a adaptar de cualquier forma. Kevin, si te parece, vamos con las últimas preguntas, así que vuelvo a invitar a la gente por el chat a dejar las dudas que tengan. Eh, Sobre los países de la diáspora, independientemente de Estados Unidos, ¿hubo o pensás que hubo un aumento del antisemitismo después del 7 de octubre? ¿Cuál es la situación o el peligro que hay en países como Argentina, en las regiones de América Latina? Me acuerdo que vos diste varias charlas en universidades. ¿Qué pasa con el antisemitismo en Argentina y en otros países de Latinoamérica? Bueno, yo me cuesta decir que el antisemitismo creció. Creo que sin duda los fenómenos antisemitas crecieron. Se legitimaron expresiones que antes del 7 de octubre, antes de la guerra, eran difíciles de plantear en espacios respetables. Creo que la guerra hizo visible un fenómeno creciente y muy preocupante, sobre todo en las universidades de Norteamérica y en Europa, que entienden a Israel y al conflicto
eminentemente bajo la óptica de la teoría colonial o decolonial o postcolonial. Yo mismo lo viví esto también en mi tiempo en Colombia, el año y medio que estuve ahí, donde entendí que la izquierda y el discurso académico en Estados Unidos tiene un fuerte componente vinculado a lo racial y lo colonial, cuando nuestra izquierda y nuestras ciencias sociales son eminentemente clasistas y apuntan a explicaciones económicas. Pero Estados Unidos hoy está obsesionado por la raza. En esta escala racial, los judíos aparecemos de alguna forma como, no solamente como blancos, sino una especie de minoría hiperblanca, no oprimida, sino todo lo contrario, hiperprivilegiada, e Israel aparece como el parangón, el caso más enigmático de un enclave colonial. Y estas teorías también vienen acompañadas de autores y textos que plantean esencialmente que toda violencia anticolonial es violencia legítima. Entonces lo que vemos ahora es una glorificación en algunos espacios de Hamas y de Judith Butler, por cierto, que hace unos años era una clara heroína en algunos sectores ideológicos. Yo creo que escribió cosas interesantes que la que conocí personalmente cuando yo vi a Nueva York, lo dijo claramente. 7 de octubre es un acto de resistencia legítima, lo cual creo que genera, bueno, muchísimo dolor legitimado. Creo que nosotros en nuestro país, si bien vimos situaciones de preocupación y situaciones condenables, somos un oasis en muchos sentidos. Y el ejemplo que doy, me tocó estar por cuestiones laborales el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en Río de Janeiro. Y en la manifestación por el Día de la Mujer en Río de Janeiro, había banderas de Hamas. Acá no ves banderas de Hamas, ves banderas palestinas. Y la gente grita cuando ve bandera palestina con alguna gente. Está muy lejos de una bandera palestina de una bandera de Hamas. Yo creo que una persona que levanta una bandera palestina en una manifestación que no tiene nada que ver, podemos llegar a tener algún tipo de discusión, pero con una persona que levanta una bandera de Hamas, eh, no veo discusión posible. Y eso creo que, frente al escándalo de lo que está pasando en algunos lugares, nos dio una discusión con muy pocos matices, donde creo, por cierto, que también hay críticas a Israel que son legítimas y preocupaciones por la sociedad civil palestina, por los civiles palestinos que son legítimos también. Creo que tenemos que tener mucho cuidado el discurso deshumanizante, que también lo vimos saliendo de algunos miembros de nuestra comunidad, algunos muy visibles, eh, pero que no es la solución para nada y que hace poco para resolver el problema de la antisemitismo. Y creo que algo que quedó en claro también este último casi años, que para sectores importantes de la sociedad en general no tienen idea lo que somos los judíos y lo que es el sionismo. Y creo que eso es una tarea muy difícil de explicar, que tenemos que resolver y pensar a futuro, no para responder en tiempos de guerra, donde es imposible. Es algo que se tiene que trabajar a partir de ahora para establecer una discusión con la sociedad en general, bajo el supuesto de que lamentablemente esta no va a ser la última guerra que vamos a ver. Bueno, y sobre eso te quería preguntar, ya como última pregunta y prometo liberarte, ¿cuál es tu perspectiva sobre el futuro? ¿Qué esperanza tenés? No sé si la esperanza es lo que quiero que pase o lo que pienso que va a pasar. En expectativa o esperanza. ¿Tipiá o La- tikvá? las dos cosas, las dos cosas. Ok. Está lo que espero que pase y lo que me tengo muchas ganas de que pase, que en castellano también decimos que esperamos. Lo que pienso que va a pasar, lamentablemente, y no soy la persona más optimista, pienso que hasta que no haya un cambio político en Israel, va a ser difícil salir de esta situación de alguna u otra forma de conflicto permanente. Un cambio político tampoco es una receta mágica, un cambio político tiene que estar acompañado de un cambio en el orden de prioridades, tiene que estar acompañado de presión internacional, porque si las potencias no usan su influencia como palanca, es difícil salir de esta situación, y tiene que estar también dado en un cambio de actitud por parte de los líderes de la región. No podemos responsabilizar a una sola parte por la situación en la que llegamos. Pero pienso que eso no va a pasar hasta que haya un cambio de gobierno, no porque no me guste Netanyahu, que además no me gusta, sino porque está claro que la estructura misma de este gobierno está creada de una forma, y esto no es solamente culpa de Netanyahu, es parte de un problema sistémico del Estado de Israel.
que genera, le deposita muchísimo, le da mucho poder a minorías extremistas que nunca van a aceptar al día de hoy un cese al fuego, por ejemplo, para llevar el intercambio de rehenes, y al día de hoy es difícil que acepten una postura de desescalar el conflicto en el Líbano. Y un líder que les debe todo a ellos, porque no puede hoy en día verse afuera del poder por su propio legado, por su seguridad física, por su libertad a futuro y demás, y una estructura internacional quizá perdió todo tipo de pretensión de presionar a Netanyahu. Eh, por lo tanto, hasta mientras esto no pase, eh, de algún lugar tiene que salir el quiebre de esta situación. El 7 de octubre fortaleció, más allá de que debilitó la figura de Netanyahu, fortaleció el pesimismo que existe en la sociedad israelí y también en parte de la sociedad palestina con respecto a una solución diplomática. Y eso creo que también implica que el movimiento de protesta, el movimiento, todas las organizaciones de la sociedad civil dentro de Israel que apuestan a algún tipo de solución diplomática, tienen un trabajo muy, muy intenso por delante. Eh, Esto con respecto a lo que pienso que va a pasar. Eh, Lamentablemente creo que eh, la forma en la cual se está manejando la crisis del Líbano parece suponer que los rehenes en Gaza están perdidos o que la mayoría de ellos están muertos y que no hay mucho que hacer en todo caso para generar su liberación. Y es difícil también pensar cuál es el impacto que tiene la gente en las calles, que hasta ahora no tuvo un gran impacto en la formulación de políticas. Podemos identificar con el reclamo, enorgullecernos de que hay resistencia civil, de que hay expresiones organizadas de solidaridad colectiva, pero en cuanto a acceso al poder, la verdad es que fue muy poca. Pero bueno, en algún momento esta situación tiene que cambiar. Creo que si bien terminó cayendo por sus propias contradicciones, la experiencia que tuvimos hace ya 3 años de un gobierno de unidad para intentar generar un cambio no solamente es inspiradora, sino que también fue suficiente insumo como para ver qué se puede mejorar en una experiencia futura. Pero hasta que no haya elecciones, no existen las condiciones de posibilidad para un gobierno que redefine las prioridades. Así que, mientras tanto, podemos esperar que de alguna forma la estructura de poder internacional también se organice de forma tal que se impulse una reorganización de las prioridades sobre Medio Oriente, eh, y que también haya un cambio en la sociedad palestina, pero que hoy en día está totalmente desorganizada y está decapitada en realidad. Los referentes de la sociedad palestina están presos o exiliados en el exterior. Eh, Incluso las figuras más populares, de acuerdo a las encuestas de opinión, que podrían llegar a revitalizar la autoridad nacional palestina, están presas. Entonces, necesitamos un cambio urgente y si algo podemos sacar de optimismo de esta situación, es que creo que vimos el agotamiento de un modelo basado en la administración del conflicto. Este conflicto no puede ser administrado, necesita al menos un horizonte de solución política, incluso si no es viable en los próximos años, y en tanto no pase, otro 7 de octubre lamentablemente está garantizado. Bueno, miles de preguntas quedan, pero ya estamos eh, para cerrar. Gracias, Perdón Kevin, por hacer por tan tu... extensas todas las respuestas, No, no, espero no. no haber mareado a la gente más de lo que estaba. No, no. Muchas gracias, la verdad, por tu tiempo. Te viniste desde el Congreso, te sentaste en un bar para charlar con nosotros. Así que gracias por todo, Kevin. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos los que nos siguieron por YouTube. Así que nos vemos.